es el espacio para que resolvamos duditas. Entonces, claro, cuéntame en qué te pegaste. Profe, sacando la tabla dinámica, pues no sé si lo hacías muy rápido o a mí no me arrojaba la información. Ujú. Si quieres, muéstrame, ¿la tienes? Sí, ya te voy a mostrar, profe, regálame un Ujú. segundito por... Dale, tranquilo para poderte orientar. Lisbeth, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas noches. Mi inquietud es la misma del compañero Alexis. Incluso nosotros nos reunimos la semana pasada con otro compañero también para tratar de realizar los ejercicios, la Ajá. práctica. Y resulta que cuando nosotros íbamos a crear la tabla dinámica, nos salían los 13 datos, pero incluyendo una fila, perdón, que decía en blanco. Es Ok. decir, que 12 datos más la fila en blanco. Y bueno, nosotros le acomodamos las cédulas porque habían unas que estaban repetidas. Ujú. Dale, si Listo, quieren, entonces me muestran para poder como aclarar bien las duditas que hayan surgido. Esa es la idea. mi archivo está cargando y no me quiere abrir, entonces no sé, profe, si Liz de pronto puedo abrir desde ella y con tope sumando en bases de ella, yo saco mi tabla. Alexis, ojalá puedas abrir el tuyo porque esto no tengo en estos momentos computador, sino que Ah, me conecté porque quería que la profesora nos retroalimentara en esa parte. listo. O si quieres, Profe, me lo mandas si quieres. No puedes compartirlo. no me quiere cargar el archivo, pues abrirlo. Me está cargando y cargando. Es que tengo que actualizar el sistema. Entonces, espérenme. Trabajaron con el mismo archivo, ¿cierto? Sí, profe, con Sí, el profe. mismo que nos colocaste en Drive. Ujú. Perfecto. Con el de los datos, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a ver. Voy a darle compartir al archivo. Verdad que me toca compartirlo todo para poder. Bueno, entonces acá tenemos el archivo, ¿cierto? El de incidentes y accidentes de trabajo, ¿cierto? Ahí están viendo el archivo. Sí. Sí, sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, vamos entonces a mirar qué fue lo que pasó. Entonces, ¿se pegaron en qué parte? Estoy Profe, sacando cuando la... nosotros, ay, perdón. No, tranquila, Liz, hágale, dale, dale. Profe, cuando nosotros seleccionamos lo que es las cédulas de los trabajadores, que son 13 trabajadores, Ujú. y le damos insertar tabla dinámica, entonces ahí es donde nos aparece como ese error y le dimos por todos lados, pero nada. Listo, entonces, eh, ¿recuerdan qué era lo que, pues, o sea, cuál era el objetivo para yo hacer como memoria? O sea, teníamos que agrupar por cédula y íbamos pues, para sacar qué Estábamos, dato. estábamos diligenciando la última pestaña de Ujú, análisis de esa, profe. Ajá. ujú. Ahí en la parte donde dice, Porque está por género, por edades, por ocupación, por día de la semana, por mes del año, por hora del día, por jornada laboral, por área o secciones, por localización, por lugar de ocurrencia, por naturaleza de la lesión, por parte del cuerpo afectada,
No me acuerdo qué estábamos haciendo, que cogiéramos el número de la cédula. Alexis, ¿tú recuerdas? Liz, ¿O no, tú la nada. tienes ahí en tu archivo? No, no, la verdad no recuerdo. No. No, profe. Bueno, entonces miren, ¿qué puede estar pasando? O sea, puede estar pasando que, como acá tienen, si ustedes miran, ¿cierto? En el encabezado hay unas celdas ocultas acá, ¿cierto? Miran, están 7, 8 y 9, ¿cierto? Entonces, el vacías que les sale, vamos a hacer el ejercicio, ¿cierto? Vamos a simplemente hacer una tabla dinámica con los números de cédula, ¿cierto? Como para que ustedes se hagan una idea. Entonces, si yo hago una tabla dinámica con esos números de cédula de identificación del trabajador, ¿cierto? Entonces, cojo el título y selecciono los datos, ¿cierto? Hasta la 22, que es donde está el último dato. Y le digo insertar tabla dinámica. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerle que en una hoja de cálculo nueva. Y muy probablemente, vamos a ver qué es lo que pasa. Ya vi, entonces le sale, ¿cierto? Le salen unos espacios en blanco, ¿cierto? Ese es el error que ustedes me estaban diciendo. Sí, profe, a mí no me Es sale, pues correcto, profe. a mí no me sale nada. O sea, a ti ni siquiera te sale la tabla dinámica. No, no me sale la tabla dinámica, pero vacía, sin información. Ah, bueno, lo que pasa es que, digamos que para tú poder, o sea, para tú poder generar la tabla dinámica, ¿cierto? Voy a darle deshacer, ¿cierto? Digamos que la clave está, ¿cierto? Entonces tienes que seleccionar tanto el título como los datos, Sí, ¿cierto? toda la columna, Toda la columna, hasta exactamente. la celda 22. Entonces nos vamos desde F7, ¿cierto? Hasta la F22, ¿cierto? Ahí está Ajá, seleccionada la F7, la F22. Y le sí, digo señor. insertar tabla dinámica, ¿cierto? Vamos a hacerlo en una hoja de cálculo nueva. Y el ahí no te va a sacar nada, ¿cierto? Mira que el ahí te muestra la tabla dinámica vacía, ¿cierto? Ajá. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que arrastrar el campo o activar el campo que yo quiero, digamos, mostrar en la tabla. Entonces, como acá solamente tengo seleccionado un dato, ¿cierto? Solamente me está mostrando el campo de identificación del trabajador. Entonces, si yo le doy chulito aquí, ¿listo? Él me va a activar los campos de la tabla. Ahora, él me da la opción de que yo cuente, pues, o sea, de que yo, para ese campo que tenga, yo qué quiero hacer. Entonces, yo quiero que las tablas dinámicas, recuerden que se utilizan para mostrar valores, sobre todo, ¿sí? O sea, para hacer sumas, para hacer recuentos, para eso sobre todo se utiliza. Entonces, este campo donde está la sumatoria, que son los valores, es, digamos, es el que más se utiliza. Entonces, yo lo que le estoy diciendo a esta tabla dinámica es que necesito que me cuente cuántos trabajadores que tienen este número de cédula me aparece, de esos 13 que tengo, cuántas veces me aparece cada uno. Entonces yo vengo y le digo acá, ¿cierto? Y él me va a contar, mira que él acá en valor, o sea, yo arrastro, vale acá atrás quitar. Es decir, cojo este mismo campo de identificación del trabajador y lo arrastro hasta el cuadrito donde están los valores. Y ya ahí sí me va a generar la tabla dinámica. Ah, listo, profe. Voy a hacer el intento a ver si me da Haz el esta vez. intento, mira que, ¿y yo qué puedo hacer? Mira, acá él te está haciendo recuento, porque mira que la función que tiene es contar, dice cuenta de identificación del trabajador, entonces mira que acá te está recontando los 13 datos. Ajá. Estos espacios en blanco que aparecen aquí es porque acá en el registro, lo que yo les decía, ¿cierto? Miren, acá en el registro, entre la identificación del trabajador que está en la F7 y el primero de los datos, hay dos columnas que están combinadas por título. Entonces, Sí. esas dos columnas que están combinadas por título, él me las está mostrando acá en la tabla dinámica como campos en blanco. Es por eso que aparece ese en blanco ahí en la cuenta. Profe, no sé, ya me sigue, pues me sigue saliendo lo mismo, macharro. Pero Solamente ya lo un... pudiste abrir. Sí, ya la pude Ah, abrir. bueno, entonces espérate, yo dejo de presentar y me muestras tú para poder ver en qué puede ser que estemos, digamos, fallando. O quizá me haga falta algún dato, pero no Sí, no, sé. dale. Pero la idea es esa. Si tú me muestras, yo te puedo decir qué puede estar pasando. De una, ya te la Dale. comparto, profe. Uh -huh.
Listo, ya la están viendo. Sí, ya lo estoy viendo. Sí. Listo, profe, mira que selecciono desde identificación del trabajador toda la columna hasta 22, ¿cierto? Sí. Le doy a insertar la tabla dinámica, aceptar, Sí. y ya aquí, Pones el chulito. sí, ya puse el chulito y mira lo que me aparece. Bueno, entonces mira lo que pasa. Entonces ve donde dice suma, donde dice suma, donde dice en valores que aparece el campo suma. Ahí hay Acá. una flechita a la derecha, no, abajo, acá a la derecha. Exacto, hay valores. Acá. Entonces hay una flechita a la derecha, dile configuración de campo. Sí. Entonces él te está mostrando por defecto la suma. Tú necesitas es el recuento. Ok, Dale a aceptar. selecciono recuento. Ajá. Y Y dale a aceptar. aceptar. Y te falta llevar, mira, ahí solamente te está apareciendo en la opción de valores, ¿cierto? Te Sí. falta, ¿cierto? Llevar en la opción de filas, ¿cierto? Entonces tienes Sí. que arrastrar, ¿cierto? Ese mismo cógelo, eso, y llévalo a filas. Ajá, ahí. Ah, ya. Exacto, siempre tienes que tener activos dos, o sea, siempre tienes que tener, la información como en dos cuadritos, tanto en las filas para que te pueda mostrar la información, digamos, detallada por cada uno, y lo que tú quieres que te muestre, en este caso sería el recuento de valores. Entonces siempre tienes que tener filas y valores para que te pueda aparecer. Listo. Pero igual ya quedó configurado, profe, entonces. Pues digamos que tú lo tienes que hacer, o sea, digamos, siempre hay que Ok. llevarlo a filas y siempre hay que llevarlo a valores 2 veces, es decir, hay que hacer como la acción doble para que él te pueda mostrar la información. Listo. Bueno, profe. Entonces ya ahí sí ya te genera, ahí sí ya, pues digamos, ya te permite generar la tabla dinámica. Sí, ya. Entonces esa parte en blanco era la que estabas explicando ahorita que... Exacto, eso que te sale ahí en blanco son esas dos filitas que están entre el nombre, pues donde está el nombre de la celda y el primero de los datos, es por eso. Pero digamos que para ti es transparente porque finalmente te está haciendo el recuento solamente de los 13 datos que son los que se necesitan analizar. Listo. Listo, profe. Esa era mi duda porque no me dejaba hacer la tabla. Claro, no te dejaba. Entonces, digamos que la clave ahí es practicar mucho tablas dinámicas, ¿cierto? Entonces, ya sabiendo hacer una, las otras las puedes hacer muchísimo más fácil. Bueno, profe. Muchísimas gracias. No, es con todo el gusto. No sé si tengan alguna otra dudita. No sé si para Lisbeth queda claro. Sí, profe, sí queda claro con respecto a lo del espacio en blanco, pero no importa que uno lo deje ahí porque igual no altera el recuento. Exacto, en el recuento no te va a afectar el resultado. Profe, y podemos hacer un repaso con respecto para sacar la distribución por hora del día en la pestaña de análisis. Sí, claro. Vamos a hacerlo. Por favor, gracias. Entonces voy a darle por acá. Voy a darle entonces acá a compartir. Bueno, te le voy a dar acá a compartir pantalla para que me pueda mostrar. Bueno, entonces miren que, digamos, parte de la clave para poder hacer el análisis de esa hora del día, ¿cierto? Es garantizar, uno, pues que la selección de los datos se haga a partir de una lista desplegable, ¿cierto? Que no sean datos, sino que no sean datos manuales, sino que sean una lista desplegable como está creada acá en este momento. ¿Listo? Entonces vamos a ir por acá al análisis estadístico, ¿cierto? Donde tenemos la distribución por hora del día, ¿cierto? Entonces, ahí lo que vamos a hacer es aplicar una fórmula que tenemos dos opciones. Una es
hacer una tabla dinámica para que me muestre, ¿listo? Los datos. O también puedo hacer una fórmula que sea contar sí, ¿cierto? Entonces, que es, digamos, una que ya sabemos utilizar. Entonces, vamos a hacerlo de las dos formas para que miren, para que miren la forma en cómo se genera. Entonces, le voy a decir que me cuente, ¿listo? ¿En dónde? Que me cuente acá en este rango, donde están registradas las horas del día, ¿listo? Que me cuente, ¿cierto? Y que el criterio, perdón, igual contar puntos sí, ¿cierto? Es la fórmula. Le voy a decir que en ese rango, ¿cierto? Donde tengo registradas las horas del día, que en este caso es en la columna D, entonces vamos de D7 a D22, que me cuente, ¿cierto? Si el valor es qué, si el valor es el de la celda, ¿cierto? Entonces, si el valor es igual a B98. Voy a dejar fija el criterio, el rango de búsqueda que es entre D7 y D22, ¿listo? Y él me va a mostrar entonces que hubo un evento registrado entre las 00 y la 1 de la mañana. Entonces vamos a ver qué pasó. Si efectivamente sí es así. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a activar acá el filtro para ver si el buscar sí me está funcionando. Voy a activar acá el filtro. Y miren que él me va a mostrar en cuáles hay datos. Y me dice, ah, sí, efectivamente, por allá hay un registro que va entre la 00 y la 1, ¿cierto? Entonces, miren que simplemente, listo, yo le dije contar puntos sí, donde están los datos, acá en la hoja del registro, y que me cuente si el valor es qué, si el valor es este. Y yo simplemente lo que hago es, después de tener fija el criterio de búsqueda, la matriz de búsqueda, que en este caso es en la columna D, donde están registradas las horas, pues simplemente lo que voy a hacer es que voy a arrastrar hacia abajo, ¿listo? Entonces voy a arrastrar para que él me busque si la respuesta es de la 1 a las 2, de las 2 a las 3. ¿La clave era cuál? La clave era que allá en la lista desplegable tenga los mismos campos que tengo acá en la matriz de búsqueda, ¿cierto? Para poder hacer el análisis. Profe, y Dime. ahí por lo menos yo veo B98, pero está con la columna C también. Bueno, pero él te coge la primera. Digamos que no hay problema. O sea, como está combinada la celda, él te coge, ¿cierto? Esa celda, mira que cuando tú te paras aquí, el identificador de la celda es B98. Así esté combinada la celda, te coge la primera. Ah, ok, jefe, Entonces no hay problema. importante saber eso, sí. Exacto, entonces ahí no hay problema. Digamos que si tú tienes dudas cuando tienes combinada una celda, realmente cuál es la celda, recuerda que el identificador de la celda en Excel está acá a la izquierda. Entonces, aquí a la izquierda puedes ver qué celda es esa. Mira que si yo necesito saber qué celda es esta donde estoy parada, por ejemplo, aquí donde te pinto en amarillo, ¿listo? Entonces, mira que esta celda, ¿cierto? Para uno no tener que cruzar fila y columna, pues ahí mismo automáticamente Excel te muestra, ¿cierto? ¿Qué identificador de celdas es? Entonces, mira, que así esté combinada, él te está mostrando que el identificador de esa columna, de esa celda, perdón, es la B98, que es la misma que tenemos aquí, B98. Entonces, mira que la clave es que cuando yo haga el registro, estos datos del registro, ¿cierto? Estos datos que yo tengo acá en el registro, sean los mismos que tengo acá en el campo que voy a buscar en el análisis de datos, para que me los pueda buscar. Porque si a mí por error, ¿cierto? Yo cambio y ya lo que estoy buscando aquí, por ejemplo, mira, digamos que yo acá no registro, ¿cierto? Supongamos acá pusimos de las 16 a las 17, pero yo acá lo que coloco es de las 4 p.m., ¿cierto? A las 5 p.m., ¿cierto? Como ya el criterio de búsqueda es otro, entonces mira que ya cuando voy a aplicarle la función de buscar, me va a aparecer error. ¿Por qué? Porque no coincide con el valor que yo tengo registrado en mi matriz. Entonces, la clave es que estos valores desplegables de la lista desplegable sean iguales a los que tengo registrados aquí donde voy a hacer la gráfica. Y acá simplemente le doy una autosuma, ¿cierto? Para verificar y él me comprueba, ¿cierto? Que efectivamente hay 13 datos, es decir, tengo 13 datos distribuidos en esta proporción de la jornada. ¿Listo? Esa es una fórmula, una forma, ¿cierto? Aplicando la fórmula contar puntos sí, que es digamos como la más fácil,
¿listo? Yo también podría haber hecho una tabla dinámica, ¿listo? Y es exactamente lo mismo, ¿sí? Lo que pasa es que la tabla dinámica van a ver que en la tabla dinámica no me van a aparecer, ¿qué? No me van a aparecer los ceros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque miren que si yo vengo y grafico esas horas del evento, ¿cierto? Lo selecciono, insertar, tabla dinámica, la voy a poner allá al lado de donde tenemos esta, la voy a poner acá, para que ustedes miren la diferencia, ¿listo? Aceptar. Miren que yo en la hora del evento, ¿cierto? Miren que él ya solamente me va a mostrar en los que hay datos, no me va a mostrar en las que hay ceros, ¿cierto? Entonces, mire, digamos que si yo necesito ver la distribución hora por hora, tengo que aplicarles el contar puntos i. Si solamente me interesa ver exactamente en cuáles horas hubo accidentes, una tabla dinámica me funciona. Cualquiera de las dos opciones me puede servir. Profe, Dime. pero la tabla dinámica también nos puede mostrar hayan accidentes o no. Pues, o sea, nos puede mostrar toda la información, dependiendo de la celda que cojamos. Sí, claro, él te va a graficar la celda que tú cojas. Mira que si yo quiero graficar, ¿cierto? Entonces, mira, si yo quiero graficar, por ejemplo, yo quiero graficar el cargo, ¿cierto? Pero yo quiero pues analizar los cargos. Sí. Él me va a presentar la tabla dinámica. Mira, yo puedo seleccionar, así están campos de texto, ¿cierto? Mira, yo puedo seleccionar y le digo insertar tabla dinámica, ¿cierto? En una nueva hoja de cálculo para que miren, y mire que él me va a mostrar, ¿cierto? Así sean valores diferentes, mire. Y él me hace el recuento de los mismos 13 datos, cómo están distribuidos. Listo. O sea, no hay problema. Usted en tabla dinámica puede graficar cualquier cosa. Y mira algo muy particular, mira, tú podrías también coger, lo que pasa es que digamos que visualmente se vuelve un poco cargada la información, pero yo puedo coger todos los datos, mira, yo puedo coger todos estos datos, ¿cierto? Yo puedo coger todos estos datos, todas las columnas, exactamente, yo puedo coger todas las columnas, ¿cierto? Voy a hacerlo con estas hasta aquí, solamente voy a hacerlo con estas que tenemos hasta acá, hasta la M, ¿cierto? Que son 13, ¿listo? Yo puedo coger todas, mira, la selecciono, le digo insertar tabla dinámica, ¿cierto? Y mira qué hace la tabla dinámica, mira que lo que él va a hacer es que te va a mostrar aquí, ¿cierto? Él te va a mostrar cada uno de qué, de las columnas. Entonces, mira, seleccionamos 3, entonces mira, te muestra número, fecha del evento, día de la semana, hora del evento, jornada, identificación del trabajador, nombre del trabajador, ¿qué son qué? Son los títulos, mira, los títulos de cada una de las filas, de las columnas en las cuales hay datos. Entonces, él me permite a mí, él me permite a mí hacerla, digamos, tan extensa como yo quiera, sino que se vuelve complejo. Entonces yo le digo, venga, muéstreme, y yo puedo coger un único campo, ¿cierto? Yo le puedo decir, venga, muéstreme cuántos hay por género, ¿cierto? Entonces, mire que ahí le está mostrando que todos son de género masculino. Pero también le puedo decir, no, yo no necesito el género, yo necesito que me muestre es por edad, ¿cierto? Yo no creo que el de edad no lo tenemos. Por edad, por edad, que me muestre por edad, ¿cierto? Por edad, entonces le está diciendo, ¿sí? Dime. Qué pena te interrumpo. Uno arrastra los datos según la necesidad en los 4, pues en filtro, columna, valores o fila. Pero en este caso que nosotros tenemos columnas, ¿por qué no se arrastran los nombres de las columnas a columnas? Porque realmente tú necesitas es la distribución de los datos es por fila. Mira lo que pasa si yo me llevo esto a columnas. Se distribuyen columnas. Se distribuyen columnas, entonces es como visualmente tú lo quieras ver. Y yo puedo combinar, mira, yo puedo dejar las edades en las filas, ¿cierto? Y yo le puedo decir, muéstreme esa distribución de edades, mire, algo súper chévere. Por ejemplo, por cargo, ¿cierto? Yo quiero ver esas edades, cómo están por cargo. Entonces yo me traigo el cargo a las columnas. Y me dicen, vea, ayudantes, ¿cierto? Uno tiene 28, uno tiene 35. Y yo los puedo combinar. Entonces yo puedo volver más complejo el análisis. Yo puedo cruzar, ¿cierto? Digamos que yo puedo decirle, venga, no, pero por cargo no, eso me quedó como muy repartido, ¿cierto? Y siguen siendo, miren, los mismos 13 datos. Los mismos 13, sí. Exactamente. Pero bueno, eso por cargo me quedó como un poquito complicado. Yo quiero ver eso
por, digamos, en qué día de la semana o qué fecha del evento, ¿cierto? Entonces yo le digo, muéstrame eso por fecha. Entonces, mire, él está diciendo, vea, los trabajadores, un trabajador de 24 años se le accidentó en junio. De 27 años se le accidentó un trabajador en junio y otro en agosto. Y mira, esto es porque tú tienes la fila, las edades en las filas y las fechas en las columnas. Pero tú lo podrías tener invertido. Tú lo podrías decir, no, venga, que es que yo quiero, ¿cierto? Muéstreme las fechas en las filas y muéstreme las edades, ¿cierto? En las columnas. Acá se me quedó este de edades que perdón. Listo. Y cuénteme. Listo, y mira que te lo va a graficar también, pero entonces ya poniéndote las edades acá. Profe, y por ejemplo, ahí dice que hubo 2 accidentes en el 27 de junio, ¿sí? Que hubo 2 accidentes. Sí. Ajá, en junio. Ajá. Entonces, para uno decir, bueno, ¿qué tal que hubiese sido el mismo trabajador? ¿Cómo hacemos para nosotros discriminar que esos dos son el mismo o diferentes trabajadores? Entonces ¿También mira, se le puede colocar el nombre? Claro, mira, entonces yo le voy a decir acá, muéstreme eso por identificación del trabajador. Entonces mira que tú creías que era el mismo, ¿cierto? Pero mira que el 27 de junio, ¿cierto? Se accidentó este y se accidentó este. Son diferentes. Y como uno no se sabe, uno no tiene presente las cédulas, lo puede colocar por el nombre, ¿cierto? Sí, claro, digamos que yo acá recuerden que por protección, digamos, como de información, les dejé como el nombre del trabajador y esto lo rellenamos manualmente con datos de ese día, ¿cierto? Sí, Pero sí, tú en señor. la empresa, de forma real, tú puedes tener tu base de datos de los trabajadores con cédula y con nombre. Y tú los asocias a esta cédula, está asociado este nombre. Sí, entonces mira que si, por ejemplo, esta fuera yo, ¿cierto? Supongamos que esta fuera Ana Catalina, ¿listo? Yo podría decirle acá en el análisis, ¿cierto? No por cédula, ¿cierto? Sino por nombre. ¿Listo? Y por acá debe aparecer la Ana Catalina. A ver, no apareció. En blanco, en blanco, en blanco. ¿Por qué no apareció? Profe, ahí es donde me enredo yo también, porque no sé en cuál de esos 4 filtros debo colocar yo los datos de la tabla dinámica. Bueno, digamos que ahí la clave. Perdón. Acá la clave. No sé por qué no me lo está mostrando. Porque, por ejemplo, si no aparece Ana Catalina, debe ser que la colocamos en un filtro que no era. No debería aparecer. No sé por qué no está apareciendo. Veo una cosa acá en el registro. Ana Catalina del 4 de febrero. Significa que acá me debería aparecer. ¿Por qué no me está apareciendo este dato? Porque no está cogiendo los datos acá. Espera. Yo le doy clic derecho a actualizar para que me pueda coger los datos. Ya, míralo ahí. No habíamos actualizado la base de datos. Mira que cuando yo hago una modificación acá en la base de datos, entonces yo le voy a poner a esto es Sebastián. ¿Listo? ¿Cierto? Que este sea Sebastián y que esta sea Ana Catalina. Los datos. ¿Listo? Como yo registro campos en el, pues digamos, en el archivo original, en la base de datos, pues en la tabla dinámica, yo tengo que decirle a él que registre información y la forma de yo decirle eso es dándole clic derecho y le digo actualizar, ¿cierto? Y mira que ya ahí, ¿cierto? Él me actualiza los datos. Sí, profe. Entonces la clave está en que uno tiene que actualizar la tabla dinámica o en su defecto hacerla nuevamente Hacerla de nuevamente, exactamente. cuando uno Si le haces modifica la base matriz. exacto. Si uno le hace alguna modificación a la base de datos, hay que darle o actualizar o generar una nueva tabla dinámica. Profe, me ibas a explicar de que cuál es el truco para uno saber dónde ubicar los valores. Bueno, entonces mira, digamos que en
en básicas, ¿cierto? O sea, tablitas dinámicas básicas, ¿cierto? Tú tienes que tener entonces claro el de columnas y el de filas, ¿cierto? Entonces, recuerda que cuando tú colocas la información para que te la pongan las columnas es porque él te las va a ubicar así, ¿cierto? Es decir, te las va a ubicar acá. Mira que yo tengo acá las edades y él me las está colocando en columnas. Y las filas es porque me va a colocar los datos acá distribuidos en filas. Entonces, depende de cómo yo los quiera ver visualmente. ¿Listo? Entonces, yo puedo ver este dato de edades aquí en las columnas, ¿cierto? Y las fechas acá en las filas. O también le podría decir, mira, les voy a quitar el chulito para que mires, ¿cierto? Lo mismo que acabamos de hacer. Le voy a decir, ¿cierto? Ah, no, muéstreme las edades en las filas, ¿cierto? Entonces lo llevo a las filas y las fechas en las columnas. ¿Listo? Entonces voy a quitarle lo de meses, ¿listo? Para que me aparezca igual. Entonces mire que él te puede graficar de cualquiera de las dos formas, dependiendo de donde tú lo coloques, ¿sí? Si en las filas o en las columnas. Y puedes agregarle para que él te separe y le diga, ah, además de que me los muestre por edades, muéstremelo por nombre del trabajador, ¿cierto? Entonces también te lo puede mostrar. Este trabajador de esta edad, este trabajador de esta edad, ¿sí? Y mira que ahí no hay nada todavía, ¿cierto? Digamos, simplemente está como el coco. ¿Por qué? Porque está el coco, porque tú en valores aún no has puesto nada. ¿Listo? No le has dicho que te cuente o que te sume o que te haga alguna operación con los datos. Entonces, por eso es que solamente te está apareciendo la información en las columnas y la información en las filas. Este espacio de valores es para que él haga la operación que tú necesitas. Entonces, ¿tú qué necesitas? Yo necesito que me cuente qué. Entonces, él te puede contar, te puede hacer la distribución dependiendo de lo que tú tengas seleccionado acá. Me explico. Es decir, tú le puedes decir que te cuente las edades porque ya tienes agregadas las edades acá en las filas. ¿Listo? Entonces tú le vas a decir así, cuénteme las edades, lo llevo acá a valores. Entonces él te está contando las edades. ¿Sí? Entonces dependiendo del valor y este campo de valores tú lo puedes cambiar. Tú le puedes decir que eso sea una cuenta, pero también le puedes decir que sea una suma. Entonces, por ejemplo, configurar campo y no que sea recuento, sino que sea una suma. Entonces, mira que ya en suma no te muestra los 13 datos, te muestra la cantidad, ¿cierto?, de cada uno de esos datos. Entonces, mira que como la edad son 53, mira, son 53, entonces él acá te está colocando, es la suma de la edad que son 53. ¿Listo? Entonces, depende de lo que tú necesites. Normalmente uno del campo que más utiliza en tablas dinámicas es el de recuento o cuenta, es decir, cuénteme cuántos datos de ese mismo hay y ahí la función es contar o recuento. Y digamos que la ventaja de las tablas dinámicas es que tú le puedes cacharrear como lo necesites. Después de que ya tengas seleccionado los datos, ¿listo? Tú acá le puedes quitar los chulitos, ¿listo? Tú lo puedes deschulear, ¿cierto? Le puedes quitar todos los chulitos y dejar tu tabla dinámica en limpio y decirle, uy, no, esa que me mostró no me gustó. Entonces, más bien busquémosla por otro lado, ¿listo? Entonces, no, más bien grafiquémosla por identificación del trabajador, ¿cierto? Y por fecha, ¿cierto? Entonces vengo y me devuelvo. ¿Listo? Entonces, dependiendo de cómo tú la necesites. No sé si eso te aclara un poquito más. Sí, profe, súper útil, gracias. Sí, digamos que ahí la clave es practicar. O sea, ahí la clave es practicar, porque en esto no hay una única forma, ¿cierto? Digamos que acá uno le va, ¿cierto? Acá uno le va como cacharreando, por decirle así, ¿cierto? Es decir, uno mismo le va buscando como la mejor forma a uno poder representar la información. Y digamos que la ventaja es esa, la ventaja es que tú te puedes devolver y tú puedes decir, no, nada de eso me sirve, eliminar, 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 ¿cierto? Y vuelvo a empezar de cero. Entonces, digamos que ahí no hay ninguna probabilidad de error desde que no dañes la base de datos. ¿Listo? La base de datos sí debes conservarla porque es la que te va a respaldar como la información que estás analizando. Listo, profe. Profe, y
¿será que la puedo molestar para hacer esto o el otro repaso de distribución ¿Por por cuál? agente de riesgo? Por agente de riesgo, sí, claro, vamos a hacerlo. Señora. Entonces, acá teníamos por agente de riesgo, lo teníamos por acá, ¿cierto? El agente de riesgo está por acá, ¿cierto? Entonces, el agente de riesgo está en la AJ, ¿cierto? Entonces, lo mismo, los datos están, ¿cierto? Los datos están colocados en función de una lista desplegable, ¿cierto? Esa es la clave para que cuando uno vaya a construir tablas dinámicas y analizar datos, le pueda salir bien, ¿listo? Entonces, acá me está diciendo que esto está construido por lista desplegable, ¿cierto? Es decir, que no escribo cualquier valor, sino que solamente el valor que pueda seleccionar de una lista. ¿Sí? Y entonces vamos acá al análisis estadístico, ¿listo? Entonces acá distribución por tipo de accidente, por agente de riesgo, ¿listo? Entonces, como la lista de los agentes de riesgo es muy larga, ¿cierto? Entonces, miren, cuando yo vengo acá a la lista, los posibles agentes de riesgo, los tenemos acá, en la W, ¿cierto? Entonces, yo en la W tengo, ¿cierto? Y si yo cuento, ¿cierto? Eso me dice que son 82 posibles agentes de riesgo. ¿Por qué les digo que es muy largo? Porque si yo fuera a colocar estos tal cual acá en el análisis estadístico, acá en la distribución por agente de riesgo, pues imagínense cómo me quedaría esto de largo, ¿cierto? Me quedarían 82 filas de acá para abajo, para contar cuántos hay de cada uno. Entonces ahí lo que se utiliza normalmente es la tabla dinámica. Entonces exactamente lo mismo, ¿cierto? Cojo en la columna AJ, desde la AJ7, ¿hasta dónde? Hasta la AJ22, ¿cierto? Que es donde está el último dato. Profe, pero entonces ahí en el análisis estadístico toca agregarle más filas, ¿cierto? Exacto, entonces ahí toca agregarle más filas. ¿Tú cómo lo vas a ver? Entonces, mira, yo puedo seleccionar como para saber de esos 13 datos cuántos son diferentes, porque puedo tener 13 diferentes. Es decir, cada accidente puede corresponder a un agente de riesgo diferente, puede que no sea repetitivo. Entonces yo acá, ¿cierto? Podría tener 13 datos, ¿cierto? ¿Yo cómo sé? Pues entonces construyo la tabla dinámica para saber más o menos, pues para saber cuántos datos diferentes me van a salir. Entonces yo vengo y le digo acá seleccionar, lo mismo, le digo insertar, tabla dinámica y vamos a colocarla allá al ladito de donde estamos haciendo el análisis estadístico, distribución por agente de riesgo. Le voy a decir, colóquemela acá o acá, donde yo quiera, ¿cierto? Ustedes la pueden colocar en cualquiera de estas, en cualquiera de estos espacios. Y entonces yo le voy a decir, ¿cierto? Muéstreme, ¿cierto? Ahí cómo es la distribución por agente de riesgo. Entonces lo mismo, cojo el agente de riesgo y lo llevo a filas y cojo el agente de riesgo y lo llevo a valores y verifico que esté el campo como cuenta. ¿Listo? Y vamos a ver entonces. Entonces miren qué pasó. Miren que aunque uno pensaría que podrían ser los 13 diferentes, miren que quedaron agrupados en 7 diferentes. ¿Listo? Entonces no está tan extenso. Significa que yo qué necesito hacer, yo necesito entonces acá 1, 2, 3. Yo lo que voy a hacer es que voy a agregar otros 4 para que me quepan ¿qué? Para que me quepan estos 7 que ya tenemos aquí. ¿Listo? Y como yo ya tengo la tabla dinámica, es muy fácil. Yo puedo simplemente control C, ¿cierto? Y voy a venir acá y le voy a decir control B. ¿Listo? Ahí. Ah, bueno, pues allá pasó algo. Como esto está combinado, ¿cierto? Me acuerdo de que como esta está combinada no me deja pegar, así facilito. Entonces me toca control C, acá solito, control C. Y tengo que quitarle el combinar a esto para que me pueda dejar pegar. Dan desventaja de Excel. Cuando están combinadas las celdas, listo. Quitémosle el ajustar texto, listo. Y ya miren que ya él me está colocando aquí, ¿cierto? Pues como para que me quede en el mismo cuadrito, listo. Y el número de eventos, sí los tengo acá. ¿Listo?
Esos sí los puedo copiar y pegar porque estos sí son, estas no están combinados. Listo. Sumo para verificar que son ¿qué? Los 13 datos y saco porcentaje. Dividido, este que es el valor, fijo el denominador y formato de porcentaje. Entonces ya sé, ¿cierto? Que la mayoría, ¿cierto? De los eventos fueron mecánico golpeado por y carga física por carga dinámica por esfuerzos. ¿Listo? Esos son, digamos, los dos principales que tengo. Y eso lo puedo graficar. ¿Cierto? Y miren que yo después de tener esto, yo puedo eliminar esta tabla dinámica. ¿Listo? Entonces yo le puedo quitar el chulito. ¿Listo? Y simplemente le doy acá, eliminar y ya. No perdí nada, ¿cierto? Por eso es que acá puedo tener los datos bien presentaditos. Sí, las tablas dinámicas facilitan mucho la alimentación de los análisis estadísticos. Exactamente, sí. Entonces mira que tú puedes hacer, inclusive, mire, esto mismo que yo tengo acá, yo lo pude haber hecho, ¿cierto? Eso que tengo acá seleccionado, lo pude haber hecho en otra hoja diferente, ¿cierto? Es decir, en una nueva hoja de cálculo, eso mismo que acabamos de hacer por agente de riesgo, ¿listo? Estos datos, una vez los copié y los pegué acá, donde estoy haciendo mi presentación de resultados gráficos, ¿sí? Me quedan, digamos, me queda el respaldo de la tabla dinámica y me queda también la forma como bonita, por decirlo así, ¿cierto? Porque yo acá entonces ya puedo simplemente combinar, ¿cierto? Digamos que yo acá ya puedo hacer muchas más cosas que en una tabla dinámica no puedo hacer, porque miren que yo esto lo puedo, ¿cierto? Mover, ¿cierto? Ponerle colores. En cambio acá, en una tabla dinámica, miren acá, ¿cierto? Digamos que yo acá no puedo, ¿cierto? Digamos, ajustar texto, ¿cierto? Se me complica un poco más el manejo de que esto me quede bonito, ¿cierto? En cambio acá en la representación gráfica, tú puedes garantizar que esto te quede bien hecho, sin problema. Profe, y así mismo hacemos los demás ejercicios. Exacto, miren, así mismo hacen todos estos ejercicios, ¿cierto? Digamos que aquí pueden practicar, digamos, la ventaja de este es que pueden practicar mucho, ¿cierto? Y digamos que utilizando esa mecánica de las tablas dinámicas, y eso les queda sirviendo, porque digamos que cuando usted vaya a hacer un análisis estadístico de incidentes y accidentes de trabajo, ya sabe cómo sacar las categorías que deben analizarse y una forma como podría presentar el informe, para que sea mucho más fácil. ¿Por qué? Porque yo ya teniendo esto aquí, ¿cierto? Miren, yo ya teniendo esto aquí con los datos, ¿listo? Y la gráfica, porque digamos que la ventaja es que yo esto lo puedo graficar, ¿cierto? Entonces digamos que esta información que yo tengo aquí, yo puedo decir, ah, no ve, necesito graficar eso, entonces vamos a llevar esto a una gráfica. Yo le puedo decir, ah, venga, grafíqueme eso en representación porcentual. Y yo le voy a decir insertar, te le voy a decir que me muestre una gráfica de barras. Me gustan las gráficas de barras, ¿listo? Entonces yo le puedo decir, ah, vea, no me muestre esto porque eso no tiene series, el título no lo necesito, esto tampoco me gusta acá debajo, me gusta más que me muestre acá la información y le digo agregar y que me muestre las etiquetas de los datos. Entonces mire que esto que yo tengo, acá le puedo dar un poquito más para que me quede más grande, ¿cierto? Entonces miren, que esto que yo tengo en esta tabla, ¿cierto? Yo perfectamente, ¿cierto? Puedo llevar esto, ¿cierto? Miren, distribución por agente de riesgo. Entonces tengo la información, ah, vea, tengo la información, tanto el resumen, ¿cierto? En una tabla, como la información en qué? En una gráfica. Entonces ahí mismo, ¿cierto? Puedo presentar la información de cómo fue la distribución por agente de riesgo de esos 13 eventos. ¿Listo? Tanto el resumen de los datos como una representación gráfica. Y eso visualmente dice todo lo que uno necesita. Sí, profe. Perfecto. Profe, y una pregunta así fuera de la
de lo que estamos tratando del tema, Tranquila. porque ya me ha pasado, cuando yo Ujú. voy a insertar un tipo de gráfica o una imagen en Excel, yo he tratado de ampliar así como acabas de hacer ahí para poder colocar la gráfica. Ujú. Y a veces llega hasta cierto tope y no me deja ampliarla más. Ah, el tamaño, ¿cuál? El tamaño de la celda, Sí, esta. sí, profe. Ah, él se te restringe él se te va a restringir a la capacidad visual que tengas, ¿listo? Digamos que yo puedo esto, ¿cierto? Volverlo, ahí. Digamos que esto se te va a limitar a la capacidad visual que tú tengas acá en pantalla, ¿listo? Como yo esto lo puedo O sea, ampliar, al porcentaje de la hoja abajo. exacto, acá, o sea, yo acá ya no la puedo ampliar más, ¿cierto? Digamos, yo la puedo ampliar, lo máximo que yo la puedo ampliar es a la capacidad visual de la hoja, ¿listo? Si yo necesitara poder ampliar esto más, ¿cierto? Mira que no te va a dejar, porque visualmente esto se sale del tamaño de la hoja. Entonces, ¿cómo haría para ampliarla más, profe? Digamos que si tú necesitas ¿Combinar? trabajar, podrías combinar, ¿cierto? O simplemente podrías trabajar en una hoja en Excel, ¿cierto? Y podrías trabajarla sin cuadrícula para que no te quede con fondo. Y acá puedes trabajar, porque mira lo que tú puedes hacer. Si tú necesitas un recuadro de texto, que eso digamos que eso lo vamos a ver cuando veamos inspecciones, que es muy útil utilizar este Excel. Para eso, digamos que yo puedo insertar acá formas, ¿cierto? Entonces mira que yo puedo hacer esto tan grande como yo quiera. Y yo sobre este recuadro puedo escribir. Y es una de las funciones que tiene Excel que uno poco utiliza. Es decir, yo sobre esto puedo venir y hacer, ¿cierto? Una presentación. Y esto lo puedo, ¿cierto? Pues mira, yo a eso le Y puedo si uno quitar. trabaja esa presentación, ¿en qué formato se guardaría? ¿Solo en Diga, Excel? no, tú eso lo puedes imprimir, lo puedes llevar a PDF. Entonces, digamos que dependiendo de las funcionalidades que uno necesite. Yo, por ejemplo, lo utilizo mucho para reportes de inspecciones. Eso lo vamos a ver en reportes de inspecciones, porque cuando yo hago inspecciones, una de las grandes desventajas es poder mostrar sobre una foto un hallazgo. Digamos que pues uno no es experto en edición de fotos, ¿cierto? Pero el Excel le permite a uno en cierta medida hacer ediciones, digamos, de imagen sobreponiendo texto. Sí, Y cuando uno va a hacer, por ejemplo, un álbum fotográfico. exacto. Y eso te permite en cierta medida jugar un poco con el tamaño. Pero acá como tal, ¿cierto? Digamos que acá digamos, acá en el alto pues de la fila tiene un límite, eso tiene restricción. O sea, tú no le puedes poner Bueno, a profe. esto un alto indefinido porque depende del tamaño de la hoja. Gracias, profe. Con mucho gusto. No sé, chicos, si tengan alguna otra duda, pregunta, aprovechen. No, profe, yo hasta ahora no tengo pues duda, ya lo que Liz eh, expuso y lo que tú nos terminaste pues como de retroalimentar, yo creo que ya puedo ver tranquilamente la clase anterior y ya como en base a eso continuar pues con la pregrabación que tenía. Perfecto. Muchísimas gracias. Traté de exprimirla lo que más pude, profe. No, para eso estamos, esa es la idea. Pues es Para súper los chévere cuando compañeros que ustedes van a ver llegan. la grabación, para que les pueda servir. Claro, no, la idea es que aprovechen este tipo de espacios. Es muy complejo cuando llegamos a un espacio en el que hay preguntas y no hay preguntas, porque entonces se queda uno como que sin saber qué trabajarles. Pero en cuando ustedes llegan así con muchas preguntas y con cosas por resolver, es súper chévere porque ya, digamos, se cumple el objetivo de la actividad. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Por mi parte no tengo ninguna otra inquietud, profe. Ah, bueno. Y por mi Alexis. parte tampoco, profe. Ah, bueno, chicos, entonces los dejo para que, pues yo me quedo acá un momentico por si de pronto entra algún compañero más que tenga alguna duda en estos 5 o 10 minuticos que quedan. Y si no, pues entonces nos vemos mañana si todo sale bien. Listo, profe, mañana vamos a trabajar sobre este mismo documento. No, mañana mañana vamos a trabajar en el tema de matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos.
Ah, bueno, señor. Ujú. Entonces ya mañana trabajamos otro temita. Sí, este fue el tema de antes de salir la Semana Santa. Sí, ah, bueno, profe. Sí, Ujú. quién sabe si mañana pueda estar porque tengo esa agenda, mejor dicho, como con 4 materias, profe. Y Ay, qué pecado. quisiera estar en la suya porque me parece súper interesante y me gusta mucho Excel, pero sí porque tengo introducción a la seguridad y es una materia muy importante. Ah, bueno, no, pero igual te queda la grabación y en caso tal Sí. te puedes poner al día y si no el sábado, digamos, recuerden que son pues como partidas, mañana jueves y el sábado, entonces digamos que mañana como que se ve más muy general y el sábado muy aplicado. Entonces Ah, bueno, digamos profe. que el sábado también podrías como lograr ponerte al día. Te agradezco mucho, profe, muy amable. Es con todo el gusto, chicos, una feliz noche. Igualmente, Igualmente. profe. Hasta luego. Bueno, chao. Gracias.